porque Venezuela es una dictadura. Y no hace falta estar allí para saberlo, solamente hace falta saber leer y entender el español. Primer apunte, cuando veáis una constitución que tiene tantos artículos como la Constitución de Venezuela, que tiene casi 400 artículos, ya que se empiecen a saltar todas las alarmas. Tened en cuenta que una constitución, como he explicado en este canal, es un texto muy sencillo, jurídico, que tiene la función de separar los poderes del Estado. Nunca he estado en Venezuela, pero sin embargo eso no me impide conocer el sistema de Venezuela a través de su texto constitucional. La primera advertencia que le hago a los espectadores es que cuando vean un texto constitucional con tantos artículos, les salten las alarmas, porque un texto que sencillamente tiene que separar los poderes del Estado, cuando tiene tanto articulado, lo que busca con ello es enturbiar, ensombrecer, confundir al lector para que no encuentre aquello de que de manera muy sencilla debe instituir, con palabras bonitas, etcétera, etcétera. Además, debo decir que la Constitución de Venezuela, la bolivariana de Chávez del 99, tiene muchos aspectos copiados de la Constitución del 78, pero copiados, incluso formal y estructuralmente. Por eso ahora hay muchos que se les identifica con Venezuela que dicen hacer cumplir la Constitución del 78 en España, porque permite la misma estructura de poder que hay en Venezuela. Aquí hay un paso más, vamos a ver ahora cuál es. Artículo 2. Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social. Cuántas cosas, qué bonito suena. Y en general la premanencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Este artículo está copiado del preámbulo de la Constitución española. Es exactamente igual. Que suena muy bonito y dices, ¿qué Constitución tenemos? Ahora sí vivimos en democracia. Como digo, vamos a ir a lo sustantivo, a lo sustancial. Cuando uno está acostumbrado a leer textos jurídicos constitucionales, se tiene que ir... Bueno, aquí vemos muchas... La división política, territorial del Estado, los derechos, que como digo, siempre tienen que estar fuera de una constitución, en una declaración de derechos. En el artículo 63 ya vemos un ápice de lo que vamos a ver luego, que nos advierte de que aquí los ciudadanos poco pueden hacer a la hora de elegir candidatos y representantes que hagan las leyes, que al final es lo que tiene que establecer una constitución, que los ciudadanos hagan sus propias leyes y el Ejecutivo no las haga, solamente las aplique. Artículo 63. El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. Qué bien suena esto. La ley garantizará el principio de personalización del sufragio y la representación proporcional, como en España. Aquí ya tenemos un primer atisbo de que cuando la representación es proporcional y no es uninominal, no se designan personas, alguien designa a esas personas por ti. Primer atisbo de que la democracia, cero. Aquí está, del poder público. Bueno, el poder público, 136, artículo 136, se distribuye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. Yo conozco los poderes, que es lo que uno puede hacer. Y lo que uno puede hacer es promulgar leyes, hacerlas cumplir coercitivamente o interpretarlas y juzgarlas. Nada más. Todo esto de poder municipal, poder estatal, poder nacional serán funciones o atribuciones de competencias, pero no son poderes. Es decir, es que la tergiversación del lenguaje lo que encierra es una perversión en las ideas para enmascarar y ocultar algo, que es a lo que vamos ahora. Aquí está. Fijaos que hemos llegado al artículo 186... O sea, 186 artículos previos hasta que la Constitución aborda el primer aspecto fundamental que debe de determinar una Constitución, que es cómo se van a hacer las leyes y quién las va a hacer. Hasta el artículo 186 no se dice nada de esto, ¿eh? La Asamblea Nacional estará integrada por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación universal directa, personalizada y secreta, con representación proporcional. El atisbo no, la evidencia de que esos diputados no son elegidos por el pueblo lo pone claramente aquí cuando establece, como en España, una representación proporcional. ¿Por qué? Porque cuando se elige proporcionalmente a la Cámara, a la Asamblea Nacional, en este caso la Cámara de Representantes, para que hagan leyes, esa proporción no es en función de los intereses nacionales, es en función de la ideología, de una idea, son representaciones morales. Y eso implica que el jefe de un partido, que se escribe a sí mismo una ideología, es el que pone a los diputados. Los diputados no los elige el pueblo para que hagan las leyes, los lo pone el jefe de un partido. La representación proporcional impide la representación originaria para que se hagan leyes, la representación política, que es que los ciudadanos eligen a personas para que hagan leyes. Para eso es la representación política. Aquí está completamente suprimida por la representación proporcional, que también es la que hay en España. Respecto a las competencias de la Asamblea Nacional, aquí es donde encontramos el primer aspecto fundamental que tiene que definir si un Estado es o no democrático. Ya hemos visto que los diputados no son elegidos por el pueblo. Pero estos diputados son los que tienen los encargados de tener la iniciativa legislativa.
El pueblo es el que le tiene que transmitir qué leyes, qué reglas de convivencia quiere, y los diputados tienen la obligación de tener la iniciativa legislativa para llevarlas a cabo en la Asamblea Nacional, debatirlas y aprobar las leyes. Esa es la función completamente formal que tiene que tener en una democracia una Asamblea Legislativa. En este caso, la competencia de la Asamblea Nacional es legislar, como dice, en las materias de la competencia nacional, cuáles son, y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional. Proponer enmiendas y reformas a la Constitución. Proponer. Ejercer funciones de control. Organizar y promover. Pues, discutir. Promover. Ejercer funciones de control. Discutir. Autorizar. Aprobar. Autorizar al Ejecutivo. Autorizar. Es decir, no tiene un poder autónomo. Tiene una autorización, tiene como una labor de velar a un tercero que es el que tiene realmente el que parte el bacalao. Más aún, si le añadimos a esto que estos diputados han sido puestos en la Cámara Legislativa por la persona que va a ostentar el poder ejecutivo, evidentemente las autorizaciones, los controles están viciados. Porque aquel que tiene que autorizar y controlar a un tercero es el empleado de ese tercero. ¿Qué control va a ejercer? Ninguno, cero. Pero más adelante encontramos directamente, dentro del apartado de la Asamblea Nacional, quién tiene la iniciativa legislativa. Fuera de la aprobar, de la tutela y de todo lo que hemos visto, vamos a ver que es en el artículo 204, donde se dice que cómo se hacen las leyes. Hasta el artículo 204, que es donde debería casi empezar una constitución, no se establece quién hace las leyes. ¿Quién tiene la prerrogativa para decir? Si es que la Constitución tiene esa fundamentación. La Constitución se inventa, el texto constitucional se inventa para que el pueblo tenga una ley suprema que le instituye la potestad de decir, oiga, nosotros queremos que el Ejecutivo aplique estas leyes porque es lo que necesitamos. Esta es la función de la Constitución. Y en la Constitución de Venezuela no aparece hasta el artículo 204. Y dice, nada más y nada menos que la iniciativa de las leyes, es decir, aquel que tiene la iniciativa para promover leyes, para dictar las reglas de convivencia de toda la ciudadanía, ¿a quién le corresponde? Debería ser, como he dicho, a la Asamblea Nacional. Aquellos que tienen la facultad de promover leyes porque son elegidos por los ciudadanos y las leyes se aplican a los ciudadanos. Pues vemos nada más y nada menos que la iniciativa de las leyes le corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, a la comisión delegada o a las comisiones permanentes. Es decir, pero el primero que tiene la facultad para poder hacer leyes es el Ejecutivo. Vamos a ver ahora qué funciones, que serían simplemente ejecutar las leyes, serían las que instituiría el presidente. Y lo encontramos a partir del artículo 236. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley. Dirigir la acción de gobierno. Hasta ahí todo bien. Administrar la hacienda pública nacional. La hacienda pública nacional, el dinero de los ciudadanos, no es una competencia en exclusiva que debiera competir al Ejecutivo, sino, en este caso, al Legislativo. Dirigir a la Asamblea Nacional personalmente y por intermediario del vicepresidente ejecutivo. Es decir, aquí encontramos que aquel que tiene la potestad y la prerrogativa en exclusiva para hacer las leyes, que es la Asamblea Legislativa, que es elegida proporcionalmente por los jefes de los partidos, será dirigida por el Ejecutivo para imponer miedo a los legisladores. No se les vaya a ocurrir ir en contra de lo que yo como Ejecutivo les estoy diciendo que tienen que hacer, las leyes que tienen que hacer. Y ya lo que perfecciona de todas una auténtica dictadura es el poder del Ejecutivo que está sobre el Legislativo. Ya no solamente lo designa, ya no solamente lo dirige, sino que además, como establecen las funciones del presidente en el artículo 21, el presidente tiene la facultad de disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta Constitución. El presidente de Venezuela tiene la facultad de nombrar a los diputados, de dirigir su acción, de tener la iniciativa legislativa y a voluntad de disolver a la Asamblea Nacional. Algo que la Asamblea Nacional no puede hacer con el presidente. En esta completa y absoluta desescala, desproporción, asimetría de poder, donde el Ejecutivo no solamente dirige, no solamente designa al Legislativo y no solamente hace las leyes, esto es de todas una dictadura. Sobre el papel, por muchos colorines que se le quiera poner, por mucho que sea una república democrática, social y todos los apelativos socialdemócratas que se les quiera poner de democracia social, de tendencia a la igualdad social, esto es una completa y absoluta dictadura, como estamos viendo a Constitución. Y algo importante que quiero destacar a los españoles.
El problema de estas constituciones materiales, que no cumplen las funciones para lo cual se concibe una constitución, que es la de separar los poderes del Estado para evitar los abusos del poder, estas constituciones permiten no solamente la arbitrariedad, como sucede en España y en Venezuela, no solamente el abuso de poder, como sucede en España y Venezuela, sino que además ese poder, que carece de control y de límites, sea más acentuado en el Ejecutivo a conveniencia del Estado. Por eso aquellos que temen que en España vayamos hacia, como dicen, una república bolivariana, la Constitución de Venezuela está amparada, copiada de la Constitución española, porque tiene pretextos materiales, porque aquello que promulga es inalcanzable y la arquitectura institucional, únicamente hasta ahora, el equilibrio de poder que existía en España era en las ambiciones de los propios candidatos que se postulan para presidente. Como hay varios jefes de los partidos políticos en España y todos entre sí quieren llegar al máximo poder del Estado, que es el Ejecutivo, pactan entre ellos y por lo tanto se deben esos favores. Eso hace que la corrupción sea el factor de gobierno. Pero esto puede dar un paso más. Y ese paso más es de todas perfeccionar un Estado autocrático, rotatorio, es decir, una dictadura completa y sin ningún tipo de cortapisa. Porque la Constitución española no separa los poderes del Estado, lo repito. Y para aquellos que me digan, ¿y a mí qué más me da?, y tengan tanto miedo de Venezuela, que sepan que solamente hace falta un paso muy pequeñito para que la Constitución material vaya desarrollándose en la única dirección en la cual se han desarrollado las constituciones materiales, en auténticos regímenes totalitarios y dictaduras. En cambio, cuando una Constitución establece los poderes separados del Estado, cuando una Constitución separa de origen los poderes del Estado, el poder ejecutivo, por mucho que quiera, no puede aglutinar en sí las funciones que le corresponden al legislativo. Por eso es tan importante la democracia formal, por eso es tan importante que una Constitución haga lo que nació para ser, separar los poderes del Estado y por lo tanto instituir inquebrantablemente un régimen democrático. Sin ella, es muy probable que vayamos hacia unas oligocracias totalitarias rotatorias. Un saludo y libertad colectiva.